humorista, entre otras cosas, es alguien que instintivamente siente el ridículo de los lugares comunes y trata de hacer lo opuesto de lo que hacen los demás. Así que puede ser buenísimo creando hilaridades tristes y tristezas hilarantes. Pero si espera ser un humorista, puede llegar al absurdo de ser como todos los demás y crear hilaridades hilarantes y tristezas tristes. Esto decía Achille Campanile, nuestro protagonista del Entre Letras de hoy, a quien han llamado el padre del humor literario italiano del 900. Achille Campanile nació en Roma en 1899, fue escritor, dramaturgo, guionista de ópera, periodista y crítico televisivo, y heredó el talento de su padre, Gaetano Campanile, que también fue periodista, guionista y director de películas mudas. La crítica ubica a Achille Campanile dentro del Novecento italiano, que fue un movimiento cultural y artístico que surgió después de la Primera Guerra Mundial, y él siempre se definió como antibelicista, antimilitarista y antipropagandista. Su obra se ha desarrollado sobre todo en el humor, un humor sarcástico, un humor irónico y simple. Buscaba sacar a luz el lado ridículo de las personas y sobre todo también cómo se reflejaba eso en la sociedad en la que vivía. Presentaba en sus obras situaciones absurdas, pero la verdad que de un realismo indiscutible. Los invito ahora a compartir un fragmento de una entrevista que le hicieron en el año 1976, casi un año antes de que falleciera en 1977, y aquí justamente se habla sobre ese supuesto título que le pusieron de el padre del humor y del humor de la literatura italiana. C'è chi dice il padre degli umoristi italiani, c'è chi dice il nonno, c'è chi dice il figlio unico. Lei come si sente anagraficamente? Io mi sento addirittura l'arcavolo. L'arcavolo? L'arcavolo. Ma ha avuto però ha avuto dei seguaci o degli epigoni? Sì, che si riconoscono epigoni e mi sono grati e mi dicono appunto grazie Arcavolo. Arcavolo. C'è chi dice che lei è il padre di Ionesco e c'è chi dice che lei è il figlio di Ionesco. C'è una parentela fra voi? Ma io non lo so perché non conosco le opere di Ionesco. So però che le mie sono uscite, sono state pubblicate molti anni prima. Ma lo sa anche Ionesco questo? Credo di sì, l'ha anche scritto in un'intervista, detto in un'intervista pubblicata. Senta, lei debuttò facendo piangere. Come è passato dalla lacrima al riso? E come mai debuttò facendo piangere sui banchi di scuola, mi pare? Ecco, facendo piangere perché ero poeta. Allora scrivevo poesie e credevo che il compito della poesia fosse commuovere, far piangere. Che cos'è l'umorismo rispetto alla comicità? Che differenza c'è? Nel 1935 feci un giro di conferenze in America nelle quali io sostenevo che l'umorismo è soggettivo e la comicità è oggettiva. Questo in parte è vero, in parte è una distinzione un po' stiracchiata, comunque io ci feci tutto il giro dell'America con questo distinguo. Con questo distinguo, che era diventato fonte di discussioni letterarie in America, specialmente nel Sud America, Brasile, Cile, Argentina. El fragmento de este tape se deja ver ahí como una rivalidad que tenía con Eugène Ionesco, que fue un dramaturgo rumano-francés y que fue el gran referente, digamos, del teatro del absurdo del siglo XX. Pero continuemos con Achille Campanile, que comenzó su carrera justamente como cronista en el diario La Tribuna, y existe una anécdota que ya pinta, una anécdota de cuando recién comenzó a escribir crónicas que ya pinta cómo era su personalidad y también cómo era su estilo al escribir.
porque tuvo que escribir una nota sobre una viuda que habían encontrado muerta boca abajo en la tumba de su marido. Esa viuda iba todos los días a ver al marido al cementerio hasta que terminó muerta ahí. Y él tituló esa nota "Tanto va el cántaro a la fuente". O sea, ahí ya se veía su humor. Campanile además era amigo de 2 premios Nobel de literatura, de Luigi Pirandello, grandioso dramaturgo y sobre todo de comedia, y Eugenio Montale. Fue admirado y alentado por ellos justamente, y él se empezó a animar a mostrar sus primeros trabajos. Y de estos trabajos de inmediato fueron reconocidas 2 obras teatrales. Una se llamó 150, La gallina canta, y la otra, El inventor del caballo. Según la crítica, el mayor talento de Campanile era la capacidad de generar la risa a partir de las situaciones más simples. Algunos lo tildaban de efectista dentro del humor. Sin embargo, fue quien desde sus cuentos, desde sus obras y de sus novelas, cambió el humor de la literatura italiana. Los invito a ver otro fragmento de esta entrevista de 1976, donde él habla cuál es el deber que tiene el escritor con su público. Qual è il dovere di uno scrittore verso il suo pubblico? Per me è la chiarezza, farsi capire. È facile essere chiari o è difficile? Ma per me è facile, nel senso che è il mio consueto modo di esprimermi e io uso quello. Io ho il sospetto che lei non abbia mai letto libri di sociologia, è un sospetto fondato? Fondatissimo. E di psicanalisi? Ne avrò sentito anche il bisogno, ma ho preferito risolvere scrivendo. Con una battuta, con una tragedia in 2 battute? O con una tragedia in 2 battute o con un romanzo in parecchi volumi, come quello che fu pubblicato nella nuova antologia a puntate e che ancora non è uscito in volume. E quando uscirà? Uscirà, siccome è un parte autobiografico, deve durare quanto la mia vita. E allora quindi dovremo aspettare? Beh, non so se aspettare, può essere pure che invece siamo arrivati alla parola fine. Tenía bastante humor negro Campanile, como se podía ver. Y bueno, queremos agradecer muchísimo a nuestra querida amiga y gran actriz Carla Moscatelli, que con la mejor onda fue la que nos hizo la traducción de esos fragmentos de la entrevista a Campanile. Bueno, entre las obras más reconocidas de él, además de 150, La gallina canta y de El inventor del caballo, se encuentran también Los espárragos y la inmortalidad del alma, El pobre Piero, Manual de conversación, Si la luna me trae suerte, Vidas de hombres ilustres, En agosto, esposa mía, No te conozco y Tragedia en 2 parlamentos. Campanile vivió los últimos años de su vida en una casa en el campo, en Lariano, que quedaba cerca de Roma, y murió en el año 1977. Ahora sí, a continuación, Jorge Temponi interpreta el cuento El incendio del Palacio Folena de Achille Campanile. Recuerdo cuando dirigía un periódico. Una noche estalló un incendio. Llamé a la ordenanza. D'Artagnan, en realidad el ordenanza se llamaba Julio, pero como trabajaba en un periódico político, había creído oportuno adoptar un seudónimo. Llamé al redactor encargado de los incendios. Se fue para su casa, Excelencia. Nunca he conseguido hacer perder a mi ordenanza la costumbre de llamarme Excelencia. En justa venganza, nunca he podido implantarla entre los demás. Esclavo de su reloj, el redactor de incendios se iba a su hogar todos los días a las 10, aunque el mundo se hundiera. Peor para los incendios que tuvieran lugar fuera de su horario. Bueno, llame entonces al redactor especializado en catástrofes. Está enfermo. Pues, ¿quién está en la redacción? El cronista de sociales. Ya qué bien, llámelo. Un minuto después llegaba el cronista de sociales en elegante frac. Rápido, le dije. Vaya a escribirme un informe sobre el incendio del Palacio Folena.
Pero soy el cronista de sociales, señor. No hay pero que valga. No tengo a nadie más a quien enviar. Vaya, tome nota. En cuanto regrese me escribe un artículo. No sabría por dónde empezar. Escriba lo que vea. Es que no tiene ojos, rápido. Tome un coche, corra. Pero, ¿y la invitación? ¿Qué invitación? La invitación para asistir al incendio. Diablos, ahí no se invita a nadie. Ande, vaya. El cronista de sociales se fue. Este es el artículo que apareció al día siguiente. Un resplandor de luces y de centelleos, un olvidable torbellino de desnudeces sonrosadas. Tal es el espectáculo que el mundo elegante ofrece de vez en cuando al monóculo fatigado del cronista. Ayer por la noche, un grandioso, un inolvidable incendio en el que participaron todos los moradores de la lujosa mansión tuvo lugar en los suntuosos salones del Palacio Folena. Entre los asistentes pudimos apreciar a los del cuerpo de bomberos, en gran completo. La condesa Folena, calzada con sencillos zapatos varoniles, un salto de cama velando sus formas esculturales. El conde, embutido en unos calzones largos que le ajustaban los tobillos, etc. Tuvimos oportunidad de admirar a la condesita en un delicioso pijama rosa y a su institutriz en camisón azul. Fueron también parte destacada en el evento el conserje del Palacio Folena, rodeado de su familia, así como algunos porteros de los edificios adyacentes. Suplicamos nos perdonen por no publicar sus nombres debido a la falta de espacio. Muchas damas escotadas, así como gran surtido de pantuflas. El incendio se prolongó hasta el alba, en medio de la mayor animación. Solo entonces se retiraron los bomberos y el resto de la concurrencia, llevándose el recuerdo imperecedero del hermoso espectáculo que estamos bien seguros la tradicional cortesía de los condes Folena procurará renovar pronto para la satisfacción de todos sus amigos.